con ustedes el curso de Derecho Penal, y es Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG 745. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 4. El tema que nos corresponde trabajar en esta sesión se denomina sustitutivos penales. Y vamos a abordar también otros institutos jurídicos que se relacionan directamente a la aplicación de estos institutos denominados sustitutivos penales. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario. Y antes de continuar, quiero indicarles que celebro la vida, así que le agradezco a Dios inmensamente por estar nuevamente en esta sesión, esta semana, a Universidad Rural de Guatemala, por hacerme parte de este proceso de formación académica, y a usted también, que amablemente nos sintoniza. Sin olvidar a nuestro distinguido colaborador, que es el licenciado Donald, que siempre está atento a contestar los correos cuando su servidor pues, no puede realizarlo en ese momento. Bien, me indica, licenciado Donald, si estamos bien con el audio. Muy bien, muchas gracias, Ali. Pues vamos a iniciar con la presentación para el día de hoy. Y vamos a iniciar describiendo el objetivo de la clase. Al finalizar la clase, el estudiante pueda identificar, clasificar y establecer la forma de aplicación de los sustitutivos penales como alternativa de las penas principales que el Código Penal guatemalteco regula. ¿Qué se pretende también con el conocimiento de esos institutos jurídicos? Bueno, al conocerlos, podrá utilizarlos en favor de sus representados como defensor, particular o público, como fiscal para beneficiar al sindicado o como juez para beneficiar al detenido o sindicado y humanizar el derecho, evitando el hacinamiento carcelario. Bien, muchas gracias a Aura Gabriela, que ya se reporta. Muy bien, Granados, indicándonos que tiene la respuesta de las preguntas de la semana anterior. Muy bien, que cuáles eran las reglas de relevancia o de importancia que debemos considerar al momento de la imposición de una multa y cómo se le conoce a la fama mercantil que poseen las personas jurídicas. Muy bien, en su momento, en un momentito vamos a revisar efectivamente, aunque hay que la segunda sí es efectivamente doctrinariamente tal y como la compañera nos indica, pero vamos a socializarlo en un momento. Bien, entonces estos sustitutivos penales como institutos jurídicos de relevancia para el sindicado, para el procesado, para el condenado, pues sí es necesario poder conocerlos porque dependiendo de la postura en la cual nosotros realicemos la función del ejercicio del derecho, como defensor particular o público, como fiscal o como juez, pues cada uno tendrá que aplicarlo en el momento procesal oportuno, realizando el requerimiento y por supuesto el concediendo u otorgando cada uno de esos institutos. ¿Qué le vamos a llamar? Sustitutivos penales. Bien, entonces son medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. En la sesión anterior vimos cuáles eran las penas. Debe entenderse la pena como la legítima consecuencia contenida en la norma jurídica como consecuencia del encuadramiento de una conducta o un tipo penal específico. Y clasificamos las penas, indicando que hay penas principales y penas accesorias. Estas están contenidas en el Código Penal a partir del artículo 41 y vamos a ver cuáles son nuevamente. Primero, la
la pena de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Y las penas accesorias, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, omiso o pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión del extranjero del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de las sentencias y todas aquellas que otras leyes señalen. Pero también debemos tomar en cuenta que el derecho penal no puede ser denominado como tal si no tiene una característica de represión de las conductas prohibidas por la norma jurídica. Dar cuenta que necesariamente, aunque las nuevas tendencias del derecho penal indican que el derecho penal debe ser preventivo, rehabilitador del delincuente, pues también debe imponer castigo. Y los distintos tipos de castigos a través de la historia han ido evolucionando. Pero después de un bien jurídico principal, que es la vida, tenemos también al otro bien jurídico, que es la libertad. Y la libertad, tal y como indica la norma y la doctrina, debe ser restringida únicamente en caso excepcional. De tal cuenta que si es posible sustituir esa privación de libertad por otro instituto jurídico, por otra forma que le permita al delincuente, principalmente cuando los hechos no son de tanta gravedad o de relevancia jurídica, que no altere sustancialmente la paz social, pues se le debe concederse una oportunidad para poder tratar de redireccionar su vida y que esta pena no tenga efectos a corto, a mediano y a largo plazo sobre su persona, sobre su familia, sobre su patrimonio. Bien, muy buena tarde, Eugenia, Beatriz. Bien, qué gusto saludarles. Y entonces los sustitutivos penales van a estar encaminados a sustituir efectivamente eso, una pena, pero principalmente la pena de prisión. Tal como lo indica la presentación, el Estado utiliza estos institutos jurídicos a través de los órganos a los cuales el mismo Estado ha dotado de competencia para conocer. Les da la capacidad de poder sustituir la prisión y efectivamente atendiendo a la política criminal, que son todos los planes, estrategias que el Estado tiene para tratar de prevenir, de darle respuesta inmediata al delito o para reprimirlo en un momento adecuado, concediéndole la oportunidad al delincuente de poder resocializar, de redireccionar su vida y pensando en un futuro que no puedan volver a delinquir. Y vamos a continuar. Hoy, sustitutivos penales restrictivos de libertad. Entonces vamos a encontrar que se han clasificado los sustitutivos penales a lo largo de la historia y los estudiosos del derecho han realizado una clasificación de los momentos, lugares en los cuales los sustitutivos penales han surgido. Y hay algunos que son denominados sustitutivos penales restrictivos de la libertad. Y el primero se va a denominar semilibertad. Y esta consiste en que el penado pues sale de la prisión por la mañana, se va a trabajar en el exterior y regresa por la tarde, pasando las noches, fines de semana y los días de feriado y asueto en la prisión. Se da cuenta que el condenado, en este caso, pues no va a ser afectado en su trabajo, no va a ser afectado, no va a ser afectada su familia, es lo que se pretende, que la desintegración familiar no prospere en este caso, que siga siendo productivo económicamente para su familia y para el país y que pueda cumplir la pena de prisión impuesta de forma alterna, trabajando y siendo resguardado en los centros carcelarios en los días de fines de semana, los días feriados y asueto. No tiene mayor complicación. El problema en cuanto al concepto y su definición
En la aplicación sí sería un poquito complicado si lo vemos ya en la práctica, aunque nuestra ley del régimen penitenciario, contenido al decreto 33-2006, pues también tiene un instituto jurídico similar que más adelante lo vamos a ver. Bien. Siguiente denominado arresto de fin de semana. Consiste en que el penado, por 5 días a la semana, realiza sus labores diarias en el exterior, viviendo con su familia, viviendo todos los fines de semana, ¿sí? Volviendo todos los fines de semana a la prisión hasta cumplir su condena. Y nuevamente, este instituto jurídico lo que pretende es evitar la pérdida del trabajo, la disolución familiar y la prisionalización absoluta. Saludos a Vivian Fabiola Vázquez. El confinamiento indica que es la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él hasta que lo autorice el órgano jurisdiccional que dictó la medida. Físicamente en un lugar determinado, físicamente en su residencia. El arresto domiciliario también está contenido como un sustitutivo penal o sustituto penal, que es la obligación de permanecer dentro de su domicilio por un tiempo determinado. Bien, entonces, esta es una cuestión doctrinaria y estos sustitutivos han sido tomados en distintos lugares y épocas. Pues, el arresto domiciliario, acá, según la definición que se presenta una polisemia, ¿sí? Una similitud en cuanto a los conceptos de domicilio, residencia y vecindad. Pero el ámbito guatemalteco tenemos que tomarlo tal y como lo establece nuestra legislación civil a partir del artículo 32, ¿no? Bien, ahora entramos a los sustitutivos penales que no son privativas de la libertad. ¿En qué van a consistir estos? La primera denominada sanciones pecuniarias. Y estas van a consistir o consisten en multas o cantidades que debe pagar el condenado. Esto lo que está afectando, tratando de afectar, es el patrimonio del condenado. El comiso también, que es la pérdida de los objetos a favor del Estado, objetos provenientes del delito, por supuesto, tal y como lo regula nuestra ley penal material, y la reparación del daño causado como legítima consecuencia del delito. Vamos a dejarle un momento para que le tomen la captura. Bien. Siguiente se denomina el extrañamiento o destierro. Y este consiste en la expulsión del delincuente del territorio nacional. Cuando el delincuente no es nacional, es un delincuente extranjero. Y esto también lo contempla nuestro Código Penal como una pena accesoria. Después de haber cumplido la condena impuesta por los órganos jurisdiccionales, pues debe necesariamente repatriarse o retirarse del territorio nacional. La amonestación. ¿En qué consiste la amonestación? Bueno, consiste en la simple advertencia que se hace al sujeto de que no vuelva a delinquir o a infringir leyes penales. ¿Y en qué caso vamos a aplicar nosotros amonestación? Las amonestaciones son propias de las faltas, ¿sí? Las legítimas consecuencias de las faltas. Porque recordemos que las faltas no son infracciones leves a la ley penal, de tal cuenta que no altera sustancialmente el orden social y la tranquilidad, no lesiona completamente el bien jurídico
tutelado. Se dan cuenta que no es necesario realizar una aplicación severa, pena contenida para un supuesto jurídico más grave. Sencillamente una amonestación, una advertencia, una llamada de atención que se materializa a través de un regaño, por decirlo de esta forma, que realiza el juez e impone al condenado a la hora de emitir una sentencia, la cual se establece también a través de un acta. Bien. Condena condicional, así lo denomina la doctrina, y consiste en la suspensión condicional de la pena. Si en un cierto plano el sujeto no vuelve a delinquir. La probation. Naciones Unidas la define como un método de tratamiento de delincuentes, especialmente seleccionados, que consiste en la suspensión condicional de la pena, siendo el delincuente colocado bajo la vigilancia personal que le proporciona guía y tratamiento. O sea, no todas las personas son aptas para poder acceder a ese sustituto penal. Necesariamente debe llenar características muy especiales. Ahora, perdón. ¿Quién se encarga entonces de establecer o seleccionar a la persona que sí puede entrar a ser beneficiado por determinado sustitutivo penal? Porque al final de cuentas estos son denominados beneficios penitenciarios. Pero ¿será que cualquier persona puede acceder? Porque se necesitan condiciones muy específicas y particulares dependiendo del sustituto penal que se desea aplicar en relación a la pena, en relación a los informes que debe rendir un ente estatal interno del régimen penitenciario. Entonces, no cualquier persona puede entrar a gozar de un sustituto penal, siempre debe adaptarse dependiendo de la condena que ha sufrido la persona condenada en este caso. Otro sustituto penal, que en este indica que la libertad condicional de recluso, una vez ha cumplido una parte de la condena, puede acceder a solicitar este sustituto. Y otro denominado servicio comunitario. Este tiene dos objetivos, que al final son tres objetivos, A, B y C, que es exigir al condenado que realice servicios no remunerados, porque esto evita un desgaste económico para el Estado. Sin embargo, también este es beneficiado porque ya no estaría privada de su libertad la persona como consecuencia de su conducta, sino que ha sido de cierta forma conmutada para poder realizar un servicio que es de beneficio para la comunidad, sencillamente que no va a ser remunerado. La reparación de los daños causados a la comunidad a través del servicio de utilidad social, a vez que puede empezar a través de realizar esta actividad, la reeducación por sí misma, la reorientación de su conducta y como consecuencia pues tendrá un aporte positivo a la comunidad. Y C, beneficiar a la comunidad con trabajos que ella misma es difícil de realizar. Son tres objetivos, ahí habían dos, vamos a consultar a la persona que nos apoyó con esta diapositiva. Bien. Ahora, nuevamente entramos a una serie de preguntas. Entonces, ¿qué son los sustitutivos penales? Después de haber analizado todos los sustitutivos penales que contempla la doctrina, no hemos iniciado con los que nos regula la ley, solo la doctrina. ¿Qué son los sustitutivos penales? ¿Cuáles son las penas principales? ¿Qué es un proceso o procedimiento? ¿Y a qué le llamamos medidas sustitutivas? Estos institutos jurídicos los vamos a encontrar contenido en nuestras leyes, en el Código Penal, en la ley del sistema penitenciario, en nuestro Código Procesal Penal, en nuestra Constitución.
Pero ¿por qué es importante tener claro cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos tiene consecuencias. Este instituto es utilizado para determinado fin. En algunos casos hemos encontrado que existe confusión en cuanto a los sustitutivos penales y las medidas sustitutivas. Entonces, si alguien quiere compartir conocimiento encontrando la diferencia de los sustitutos penales y las medidas sustitutivas, vamos a darle un momentito para que nos apoye. Bien, hablamos del servicio comunitario. ¿Cómo esto vamos a regresar a eso? Los sustitutivos doctrinarios. Esos son doctrinarios. Eso está compilado entonces por los estudiosos del derecho que han estudiado esos institutos en distinto tiempo y lugar y lo presentan en una obra escrita. Y entonces las penas principales ya sabemos que son las legítimas consecuencias del actuar contenido en la norma jurídica, en el cual una persona encuadra su conducta a un tipo penal específico y realizándose el supuesto o hipótesis, necesariamente tendrá que tener una consecuencia de derecho. Estas penas principales contenidas en el artículo 41, pena de muerte, pena de prisión, el arresto y la multa. El proceso o procedimiento, ¿a qué le vamos a llamar proceso? Proceso es una serie de etapas que se desarrollan progresivamente. Si hablamos de proceso penal, estamos hablando de la serie de etapas que se desarrollan progresivamente, que se van realizando de forma excluyente, no pudiendo retrotraerse actuaciones anteriores, salvo excepciones marcadas en la ley, que tiene como objeto determinar, primero, aplicando los fines del proceso que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? ¿Qué sería? La averiguación de un hecho señalado como delito, la circunstancia en la que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Esto a través del sometimiento a la competencia de un juez dotado de la misma y facultado para poder emitir la sentencia respectiva. Ese es el proceso. Y el procedimiento está orientado a documentar los actos que se desarrollan dentro del mismo proceso, que integrado cada uno de ellos se van a desarrollar dentro de la misma actividad jurisdiccional a la cual le vamos a llamar proceso. Ahora, en cuanto a las medidas sustitutivas, sí es necesario que las tengamos claras, porque las medidas sustitutivas, si bien es cierto, sustituyen la prisión, pero el momento procesal en el cual se solicita en relación a los sustitutivos penales son distintos. ¿En qué momento entonces vamos a nosotros a aplicar las medidas sustitutivas principalmente? Ahí. Las medidas sustitutivas las vamos a encontrar reguladas en el artículo 264 de nuestro Código Procesal Penal. Y va a estar nominado en su epígrafe como sustitución. E indica siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad puede ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos graves para el imputado
el juez o tribunal competente de oficio podrá imponer alguna o varias de las medidas siguientes. Y están nominadas 7 medidas sustitutivas. Y aparece al final también otra medida, que es la caución juratoria. Ahora bien, pero esta se aplica al momento de empezar a decidir sobre la situación jurídica del denunciado en ese momento y del sindicado, tal y como lo establece el artículo 70 en las distintas denominaciones que se le pueden dar a la persona según la etapa procesal en la cual se encuentra. El artículo 70. Bien, pero esta nosotros la vamos a requerir en la primera declaración que realiza el sindicado o declaración de sindicado, tal y como lo establece el artículo 81 y 82 del mismo cuerpo legal. En ese momento vamos nosotros a solicitar una medida sustitutiva, pero sustitutiva de prisión. Bien, pero sustitutiva de prisión preventiva. En estos momentos, la persona aún no se ha decidido sobre la culpabilidad o inocencia del sindicado. Hay todavía sindicado. Ahora, los sustitutivos penales son aplicados para sustituir efectivamente eso, una pena. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Cuándo es posible que una persona pueda ser beneficiada con una medida sustitutiva? Entonces, nuestro mismo cuerpo legal, Código Procesal Penal, lo establece en 2 circunstancias. Siempre que el peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado. Entonces, cuando no exista peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, en este caso, sí puede ser beneficiado por una medida sustitutiva. También debemos tener en cuenta lo que establece el artículo 259, ¿verdad? En cuanto a la prisión preventiva, que se podrá ordenar la prisión preventiva después de ir al sindicado cuando me dé información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo cometido o participado en él. Y hablamos de favor libertatis cuando indica la libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del sindicado en los procesos. Solo en este caso, de forma excepcional, solo para asegurar la presencia del sindicado. Ahora bien, también dice, en delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, artículo 161, salvo la existencia de presunción razonable de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, en este caso, sí se puede imponer prisión preventiva. Por eso el artículo 264 indica que si puede ser evitado razonablemente, entonces sí es posible otorgarlo. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar en la primera declaración del sindicato que no existe peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad? Como sé que muchos distinguidos colegas están acá en relación a la maestría, me gustaría que compartieran su conocimiento en relación a la técnica y a la estrategia que utilizan cuando se realiza la primera declaración para ser favorecido el sindicato con una medida sustitutiva. Bien, le respondo a Esther Farfán. Quisiera saber si los compañeros tienen algún grupo de WhatsApp para poder comunicarnos. Espero su valiosa colaboración. Bien, entonces solo puedo trasladar la información. Si alguien tiene un número en el cual puedan contactar a Esther Farfán o si alguien la conoce, pues hacerles saber si tienen algún grupo de WhatsApp en relación al curso únicamente a través del correo electrónico. Bien, consulta María del Carmen. Si es posible, en relación al destierro, si se puede expulsar de su país a un guatemalteco. Pues no, no es posible expulsar a un guatemalteco de su país. Esa
Esa pena accesoria está contenida únicamente en relación a los extranjeros. Muy bien, si podemos regresar la diapositiva, pero no en qué diapositiva será. Vamos a regresar unas cuantas diapositivas. Vamos a empezar acá, vamos a ver unos 5 segundos en cada una de ellas. Bien, entonces ya estamos nuevamente en esta diapositiva. Ahora entramos a los sustitutivos penales contenidos en su código penal. El primer sustitutivo que vamos a agarrar se denomina la suspensión condicional de la pena. Y vamos a encontrarla regulada en el artículo 72, Código Penal, suspensión condicional. Ahora, por un momento, porque también me he dado cuenta que en algunas ocasiones hemos tenido pequeña dificultad y ha habido en algunos casos confusión en relación a otro instituto jurídico. Digo, un momentito. Bien. Indica, al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Suspensión que podrá conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5. Si concurren los requisitos siguientes. Entonces establece una serie de requisitos, pero lo primero que debemos determinar es la pena que se ha impuesto. Si la pena que se ha impuesto es superior a 2 años, eso significa que el sustituto penal de la suspensión condicional no podremos aplicarlo. Bien. Entonces, en algunos casos me he encontrado con que existen algunos estudiantes que confunden la suspensión condicional de la pena con otro instituto contenido en el artículo 187, ahora del Código Procesal Penal, denominado suspensión del proceso, que es una suspensión condicional del proceso. Y lastimosamente me he dado cuenta de que solicitan el instituto jurídico erróneo en el momento procesal que corresponde al otro instituto. Entonces es necesario tener muy claro estos conceptos: suspensión condicional de la pena y suspensión condicional del proceso, que nos puede en algún momento dar confusión y traería como consecuencia una mala práctica, y sobre todo iría en perjuicio del sindicado. Muy bien, buena tarde,
Distinguida reina Dionisia, indica en relación al peligro de fuga y obstaculización de la verdad, se debe demostrarle al juez la circunscripción del domicilio a través de los recibos de luz. Pero, bueno, ahora, por eso les indicaba que debemos de tener claro lo que establece la doctrina y el Código Civil en relación al artículo 32, recordando que el domicilio es la circunscripción departamental de una persona fija para poder cumplir con sus obligaciones y ejercitar sus derechos. Al tenor del artículo 41 del Código Civil indica también la residencia. En su concepto es similar, solo que no es la circunscripción departamental, sino la circunscripción municipal. Entonces, le entiendo en este caso a Distinguida Reina que lo que se trata de demostrar es el arraigo que tiene la persona para demostrar que no existe peligro de fuga. Muy bien. Y de obstaculización a la averiguación de la verdad, porque podemos acreditar el arraigo y que no existe peligro de fuga a través del lugar de la residencia de la persona. Muy bien, a través de las constancias que pueda emitir el patrono, si es que la persona tiene trabajo, que debe tener trabajo, son una obligación, y también a través de las cartas que puedan emitir las autoridades con solvencia moral para dar fe de la conducta o estilo de vida del sindicado. Pero en relación a la obstaculización, a la averiguación de la verdad, ¿cómo podemos acreditar entonces al juez que él no va a tratar de obstaculizar la averiguación? En relación a la suspensión condicional de la pena, no es legible. Bueno, habría que ver si no es problema de señal, pero vamos a ver, vamos a ir indicando los artículos en los cuales se va relacionando para que podamos llevar la lectura de nuestro Código Penal. Bien, nos indica que al dictar sentencia, los tribunales podrán suspender, los tribunales dicen suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Suspensión que podrá conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5. No menor de 2 años ni mayor de 5, si concurran los requisitos siguientes. ¿Y qué requisitos debemos de poder cumplir? Que la pena consista en privación que no exceda de 3 años. Bien, que no exceda de 3 años. Muy bien, vamos a hacer la aclaración, tal y como lo indica el licenciado Donald, que no está monitoreando la señal, que está monitoreando a través del portal del estudiante y sí se puede apreciar. Quizá en algunos casos está fallando la señal, pero por las inclemencias del tiempo. Hemos tenido bastante dificultad en ese punto. Esperemos que la señal mejore. Segundo, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. ¿Cómo vamos a acreditar este extremo? A través de la presentación de los antecedentes respectivos y de ser necesario a través de la certificación que vamos a solicitar a ejecución penal. Tercero, perdón, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante. Que por la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Quinto, en los delitos contra el régimen tributario que se refiere al artículo 358A, 358B y 358C, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria a pedido del juez competente. En este caso, no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos. Ahora, entonces, ¿en qué momento vamos a solicitar nosotros que el sindicato, nuestro patrocinado, que nuestro patrocinado
puede ser beneficiado con ese sustitutivo penal. Puede ser que nosotros podamos solicitarlo efectivamente al dictar sentencia, o sea, cuando realicemos nuestras conclusiones, que solicitemos que el juez o el tribunal, dependiendo de quién conozca, pueda considerar la aplicación de la suspensión condicional de la pena, que al final de cuentas sí se le va a imponer la pena, pero el cumplimiento es lo que se le está suspendiendo. Entonces puede ser que en este caso solicitemos a quien emite sentencia que pueda suspender de una vez al realizarse el pronunciamiento en relación a la sentencia. Nos indica compañero Marco Estuardo López Maldonado que se confunde el artículo. Así, muchas gracias compañero. También es importante lo que indica, que en algunas ocasiones también se confunde el instituto regulado en el artículo 27 del Código Procesal Penal y lo que les indicaba en el artículo 187 también del mismo cuerpo legal, porque nos indica artículo 27, suspensión condicional de la persecución penal. Pero estamos hablando de dos cosas distintas que pueden parecerse en algún momento en la nominación, pero que son dos institutos jurídicos totalmente distintos. Estamos hablando de la suspensión de la persecución penal. El Ministerio Público se abstiene de realizar la persecución penal, pero se está suspendiendo a través del artículo 72 la pena impuesta. Que nos consulta César Alfredo. ¿Se podría demostrar el peligro de fuga si el sindicado de un juicio civil fue declarado rebelde? A través de la certificación, ¿cuál ha sido declarado rebelde? Bien, no. No puede ser utilizado esta rebeldía civil para determinar el peligro de fuga. Porque recordemos el artículo 159 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente establece el favor rey, que la libertad del sindicato solo puede ser restringida. La libertad no debe restringirse, sino los límites absolutamente indispensables para asegurar la persecución del imputado en el proceso. Entonces, puede solicitarse que sea observado, pero no es suficiente para que un juez de instancia, un juez de garantía, pueda ordenar, decretar en su caso la prisión por una rebeldía civil. No, efectivamente se debe acreditar por parte del Ministerio Público que sí existe peligro de fuga, pero quizá no de esta forma. Que recordemos también que todo requerimiento que se realice a un juez, algunas veces los jueces indican que los abogados del Ministerio Público pretenden realizarle un asalto jurídico, porque el Ministerio Público y los abogados defensores realizan el requerimiento según el interés que representen, pero corresponde al juez conocedor del derecho, el principio iuris non ut curia, así no recuerdo bien el latinazo, resolver requerimiento en la forma legal, porque los abogados nosotros podemos pedir incluso hasta un préstamo en ese momento al honorable juzgador, y será el honorable juzgador quien resuelva conforme a derecho, porque él es el conocedor del derecho. Aunque el ejercicio de la profesión, pues uno como abogado debe
debe conocer los límites de cada requerimiento. Ahora, en relación a lo que el compañero consultaba, si es posible, puede plantearlo y será el juez quien decida resolver si observa como suficiente ese extremo. Sí, acá nos consulta Ricardo. Sí, es posible que sea por cuestión de señal, que no tenga la capacidad en este momento la señal de transmitir efectivamente todo el contenido de la pantalla. Sí, entiendo eso. Claro, vamos a considerarlo también y tomarlo en cuenta. Bien, ahora en relación al perdón judicial, que es otro instituto que vamos a encontrarlo dentro de nuestro Código Penal, nos indica que para poder acceder, que nuestro patrocinado pueda ser beneficiado con ese sustituto, ¿vale? Como lo indica el artículo 83. Los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia perdón judicial, siempre que a su juicio, las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenen los requisitos siguientes. Primero, que se trate de delincuente primario. ¿Y cómo le vamos a demostrar al juez entonces que es un delincuente primario? De la presentación de carencia de antecedentes respectivos. Segundo, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado conducta intachable y la hubiera conservado durante su prisión. Tercero, que los móviles del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen en este peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. 4. Que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Entonces, por ahí es donde debemos iniciar. Primero tenemos que establecer cuál es la pena que se espera. Porque si la pena que se espera es de 4 años, no es posible entonces solicitar el perdón judicial, no corresponde. Necesariamente debe llenarse ese supuesto, que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. A ver, condiciones para otorgarlo, ya lo indicamos, los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia perdón judicial siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenan los requisitos siguientes, que son los requisitos que acabamos de mencionar. Entonces, pues siempre les sugiero que se solicite la sentencia absolutoria. De ser de las circunstancias que se hayan podido probar durante el juicio, pues se tendrá que solicitar la pena mínima. Y adicionalmente también se debe solicitar un sustituto penal. Tal cuenta que se pueda apoyar al sindicado para que salga lo menos perjudicado de un proceso penal. Porque, bueno, siempre lo he indicado que cada vez que se inicia o se instruye un proceso penal en contra de una persona, pues él ya está sufriendo, ya está padeciendo. En virtud que ese estrés que se genera producto de la actividad procesal instruida en su contra, pues es un sufrimiento emocional, el cual eso no se lo va a poder quitar, pero que salga lo menos perjudicado al finalizar este proceso y que se emita sentencia. No, la suspensión condicional de la pena es un sustitutivo penal. En relación a lo que me preguntan, si es, entonces es una medida sustitutiva o una suspensión a la persecución penal. No, esos son otros institutos. La suspensión condicional de la pena es que se suspende el efectivo cumplimiento de esta pena. O sea, la persona que ha sido condenada
no va a ser privada de su libertad, se va a sustituir, o se va a suspender, perdón, el cumplimiento de esta pena llenando los requisitos que establece la ley. No es ni medida sustitutiva ni suspensión de la persecución penal, porque al final de cuentas ya se está emitiendo sentencia. La persona a la cual se le instruyó un proceso penal va a ser sentenciada. Eso es seguro. Lo único que no va a cumplir la pena, se le va a suspender el cumplimiento de esta pena. Por eso le indicaba que es muy importante que no confundamos esos institutos, porque si no vamos a hacer un requerimiento inoportuno. Bien, aquí les debo recordar que cualquier apoyo que necesiten va a llegar a través del correo electrónico, ¿verdad? Ese es el medio de comunicación que la universidad ha establecido. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vemos la libertad condicional. Artículo 79 del Código Penal. Vamos a indicar. Empezamos desde el artículo 78. Ahí empezamos. Dice, autoridad competente para decretar. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para acordar la libertad condicional, previa información que para el efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga su vez. Entonces también es importante considerar lo que establece el artículo 496 del Código Procesal Penal para darle trámite a estos sustitutos que en algún momento vamos a aplicar. Artículo 496, libertad anticipada. La dirección del establecimiento donde el condenado cumple pena privativa de libertad remitirá al juez de ejecución los informes previstos por la ley penal para los efectos pertinentes. Estamos hablando cuando ya se empieza a tramitar la libertad anticipada. La ley indica que el establecimiento remitirá al juez de ejecución los informes respectivos. Eso es un requerimiento que como abogado ustedes deben realizarlo por una personal. Primero hay que apersonarse a la ejecutoria. Si usted no llevó la representación de un condenado en la etapa de juicio y fue sentenciado, efectivamente va a tener que solicitar el apersonarse a la ejecutoria para poder empezar a realizar una actuación dentro de la misma. Entonces, ve primero, hay varias formas, ¿no? Pero una de las cuales es primero solicitar al juzgado de ejecución que le permita revisar el expediente para poder determinar si es posible solicitar y aplicar a un sustitutivo penal. De ser así, pues ya se encargará de ir a visitar a presidios al condenado, llevarle una hojita de papel en el cual él de puño y letra debe indicar que efectivamente a partir de esa fecha él solicita al juzgado de ejecución que corresponda que se le dé trámite de requerimiento en el cual acepta y solicita como abogado que lo auxilie a determinado profesional, firma o escribe simplemente su nombre, así de puño y letra. Entonces ya se hace el requerimiento a ejecución penal, eso es mediante el formulario respectivo y se entregan las copias de ley y se le da trámite. Entonces ya le dan la resolución a la cual usted ya puede realizar la actuación, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenga la actuación, entonces ya puede requerir los informes que establece el artículo 496 y también los que establece la ley de régimen penitenciario para poder aplicar a determinado sustitutivo. Muy bien. Solo vamos a terminar con esto y respondemos a la pregunta de Brenda Judith. Entonces dice,
Autoridad competente para decretarla. El artículo 78 establece que la Corte Suprema de Justicia tiene facultad de acordar la libertad condicional previa información que al efecto se tramita ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la sustitución o la institución que haga sus veces, ¿verdad? Entonces hay que tener claro nuevamente lo que nos indica, que debemos tener muy claro qué es una medida sustitutiva, a qué le vamos a llamar prelibertad y a una libertad controlada. Pero esto ya en relación a lo que nos indica la ley de régimen penitenciario. Entonces, artículo 79. La libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones, ahí indícales, pero es las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la ejecución alguna o alguna medida de seguridad, mismas que deben estar acompañadas con el dispositivo de control telemático, salvo que en virtud de las pruebas que se presenten a criterio del juez no sea conveniente la aplicación del mismo. Bien. Entonces, se le debe ser resolución fundada. Por eso, ¿cuál es la forma de solicitarlo? Porque ya no estamos en un proceso penal. Acá en la libertad condicional, la persona ya está cumpliendo efectivamente la pena. Solo que por las condiciones o circunstancias particulares de cada caso, pues se puede favorecer con una libertad condicional. Es decir, que se le otorga la libertad, pero se le imponen ciertas condiciones. Eso indica alguna o alguna medida de seguridad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las medidas de seguridad reguladas en nuestro Código Penal o en nuestro Código Procesal Penal? Las vamos a encontrar más o menos como en el artículo 88 más o menos del Código Penal. Vamos a revisar de una vez, aunque en un momento las vamos a nominar. Sí, medida de seguridad, artículo 88. Bien. Ahora, nos pregunta Brenda Judith Guzmán, me imagino. ¿Cuál es la forma de solicitar el perdón judicial y en qué momento se solicita? El perdón judicial, vamos a regresar. Dice, los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia el perdón judicial. Y entonces, si ellos van a emitir sentencia en ese momento, pueden otorgar el perdón judicial, eso significa que usted debe solicitarlo antes de que le emita sentencia. ¿Y cuándo es el momento oportuno para realizar ese requerimiento? Al momento de emitir sus conclusiones. Y esto lo puede realizar según la oralidad del proceso penal, que puede ser aplicado ante tribunal, ante juez de instancia de un procedimiento abreviado o ante juez de paz, que la oralidad siempre va a permanecer. Usted lo puede solicitar de forma oral. Claro que los atestados con los cuales va a respaldar su requerimiento se debe presentarlo de esa forma, ahora documental y con las copias respectivas. Los requerimientos eminentemente oral y al momento de emitir las conclusiones respectivas. Bien. Seguimos con la libertad condicional. Régimen de libertad condicional. 80 dice, podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años y no pase de 12. Entonces ahí es donde vamos a ir nosotros jugando con los distintos tipos de penas que se impongan. Porque recordemos que hay sustitutivos penales que pueden ser aplicados cuando no supera un año. Pueden ser aplicados otros cuando no superan los 3 años. Y otro cuando excede los 3 años, pero no pase de 12. Que es en este caso. Pero ¿cuál es la condición? Porque si, por ejemplo, una persona es condenada a 7 años, excede los 3 años y no pasa de 12. Entonces, lleva un año en prisión. ¿Será que ya puede solicitar? ¿O en qué momento? Es donde nos está indicando, ¿verdad? Que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión. Entonces
Entonces, dependiendo de los años, los cuales, pues, tiempo que ha sido el condenado, nosotros vamos a poder establecer si ya es posible que podamos solicitar un sustitutivo penal o no. Muy importante que eso les indicaba que debemos de primero verificar en ejecución penal, primero si ya está el expediente de ejecución penal, que en algunas ocasiones no está todavía el expediente. Si ya está, ver y revisar qué sustitutivo penal es el que aplica. Porque en la práctica, ustedes se van a encontrar que los clientes llegan y le dicen, los familiares llegan y le dicen, mire, él fue sentenciado en tal año a tanto tiempo y él ya puede salir. Pero solo lo que indica ejecución penal a través del cómputo de la pena es lo que les va a ustedes establecer si es posible acceder o no a un sustituto penal. Bien. ¿Cómo vamos, licenciado Donald? Estoy escuchando unos ruidos, pero no sé a qué se refiere. Me orienta si la transmisión sigue o no. Bien, o que haya cumplido 3/4 de la pena que se exceda de 12 años y concurran además las circunstancias siguientes. Entonces, si la pena excede 3 años, pero no pasa de 12, haber cumplido la mitad. Si excede de 12 años, haber cumplido las 3/4. Por eso le indico que es necesario establecerlo a través del cómputo de la pena. Y las circunstancias que indica. Primero, que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso. Eso a través de las certificaciones de carencia de antecedentes. Segundo, haber observado buena conducta durante su reclusión justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábitos de trabajo, orden y moralidad. Pero estas constancias de buena conducta deben de solicitarse en cada centro de privación de libertad en el cual estuvo, de forma preventiva o en el centro de cumplimiento de pena. Tercero, que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos que haya satisfecho, en lo posible, la reparación civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Hacemos con la libertad condicional. Autoridad competente para decretar. Indicamos que la Corte Suprema de Justicia, que tiene facultad para acordar la libertad condicional, previa información y al efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga su clase. Muy importante entonces que recordemos lo que establece el artículo 496 del Código Procesal Penal. Bien, acá ya entramos entonces al régimen progresivo que menciona la Ley de Régimen Penitenciario, que es el decreto 33-2006. Ahora, antes de que continuemos, tal y como lo solicitaba la compañera, ¿sí? Brenda Judith, ¿en qué momento se van a solicitar? Pues va a depender de qué tipo de sustitutivo penal es el que nosotros vamos a solicitar en favor de nuestro patrocinado como abogados defensores. En algunos casos es posible el poder solicitar al momento de que se emita sentencia ante el juez o tribunal que vaya a dictar sentencia. Y si no se pudo solicitar en ese momento el sustituto penal porque nosotros no llevamos esa defensa, la llevó otra persona, otro abogado, y él no solo solicitó y la persona ya está realizando, ya está cumpliendo la pena en un centro de cumplimiento, que hay varios. Necesariamente se debe personarse entonces a la ejecutoria y tramitarse un incidente para poder ser favorecido con la aplicación de este sustituto. Entonces, a través de un incidente.
Bien, María Luisa Regulor pregunta en relación a la aplicación de cargos. Mire, en la aplicación de cargos va a ser una cuestión muy especial y la aplicación, nosotros tenemos que ver la pertinencia. Si es posible, si es más beneficioso para nuestro patrocinado la aplicación de la ley de aceptación de cargos o si es más beneficioso. Eso va a depender de cuál sea la estrategia, cuál sea el delito en el cual se le, se le inicie persecución penal a cada uno. Pero la ley de aceptación de cargos, nosotros la tendríamos que revisar y ver la pertinencia en cuanto a la aplicación, que es lo más beneficioso para nuestro patrocinado. Héctor Manuel, en una pregunta, el perdón judicial no pone fin al proceso. En este caso, ¿cuál sería la medida sustitutiva que pone fin a un proceso? Vamos a ver. El perdón judicial no pone fin al proceso. En este caso, ¿cuál sería la medida sustitutiva que pone fin al proceso? Es que el perdón judicial se va a aplicar al momento de dictarse sentencia. Esto lo indica el artículo 83. Los jueces tienen la facultad para otorgar en sentencia el perdón judicial, siempre que, a su juicio, las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenen los requisitos siguientes. El perdón judicial también implica que se dicte una sentencia. Sí pone fin al proceso, pero se realiza. El juez está facultado porque las circunstancias en las que se cometieron no hacen recomendable que el condenado sufra sencillamente porque las circunstancias lo indican. Es de un delincuente primario, él tenía una conducta intachable, la pena no excede de 1 año, consiste en multa. Entonces, se dicta la sentencia respectiva, pero por el poder que tiene en ese momento el juez y valora las circunstancias en las que se cometió el hecho, le perdona el cumplimiento también efectivo de la pena impuesta, pero sí se debe dictar sentencia, por lo tanto, sí se le pone fin al proceso. Entonces, en cuanto al régimen progresivo, que contempla la ley de régimen penitenciario, en este régimen progresivo indica que es el conjunto de actividades dirigidas a la reeducación y readaptación social de los condenados mediante fases, en donde se pone de manifiesto el progreso de su readaptación. ¿Por qué empezamos con el régimen progresivo? Porque el régimen progresivo tiene contemplado que pueda ser beneficiado el sindicado, perdón, el condenado, a través de sustitutos penales también, y son más benevolentes. Marvin Gustavo, pone fin al proceso del perdón judicial si hay una sentencia. Pues sí le pone fin al proceso, únicamente al proceso. Ahora, en primera instancia, solamente si existe una de las partes que se considera que la sentencia no corresponde al momento de pronunciarse la misma y el otorgamiento de un sustitutivo penal, pues puede realizar el proceso de apelación que corresponda. De lo contrario, el proceso penal, pues sí estaría llegando a su final en relación a la aplicación de este proceso. Pero si existe un interés ahí por apelar, porque se considera que no se dan los presupuestos necesarios para la aplicación, entonces se realizará el proceso penal y entonces el proceso penal seguirá, pero ya no en primera instancia. Seguirá en su segunda instancia. Entiéndase segunda instancia como el conocimiento del tribunal de alzada para poder revisar la actuación de quien conoció en primera instancia.
puede ser incluso juez de paz. Bien. Entonces, ¿cómo se va a aplicar el régimen progresivo? Pues a través de una fase de diagnósticos, contenido en el artículo 59. El objeto de esta fase de diagnóstico será definir la ubicación y establecer un plan de atención técnica para la persona reclusa que tenga condena firme. Estamos hablando ya de sentenciados. Se llevará a cabo por parte de un equipo multidisciplinario. Y este equipo multidisciplinario será el que tendrá a su cargo en algún momento emitir los dictámenes correspondientes. O las constancias correspondientes. Que tengan competencias sobre la persona reclusa, previa a que el juez defina la ubicación del reo para el cumplimiento de su condena mediante un estudio personalizado. Este deberá realizarse en un máximo de 15 días calendario a partir de la notificación del juez de ejecución solicitando dicho estudio. En cuanto a la ubicación, una vez realizada la evaluación por el equipo multidisciplinario de diagnóstico, este la remitirá a la Dirección General del Sistema Penitenciario dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la que trasladará la recomendación de ubicación al juez de ejecución para que resuelva lo procedente. Estamos hablando de la prelibertad. Artículo 66. La prelibertad es el beneficio que obtiene la persona condenada luego de haber cumplido la fase de diagnóstico y ubicación, así como de tratamiento. La prelibertad es una fase en la que progresivamente la persona reclusa afianza su vinculación familiar y su relación con la comunidad exterior, con la finalidad de alcanzar en forma gradual su readaptación social. También está contemplado el trabajo fuera del centro, artículo 77. De conformidad con el cumplimiento de la fase del sistema progresivo y previa calificación de su grado de readaptación, la Subdirección de Rehabilitación Social, con la aprobación de la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación, Trabajo, podrá proponer que las personas reclusas realicen trabajo fuera de centros penitenciarios, en entidades públicas o privadas, que se encuentran localizadas en la jurisdicción departamental del establecimiento, siempre que las condiciones de la oferta garanticen los fines de la readaptación. El trabajo fuera de centros penitenciarios será utilizado por el juez de ejecución penal respectivo y lo podrá realizar sin custodia alguna. En el desarrollo de estas actividades, las personas reclusas gozarán de los derechos estipulados en la legislación laboral. Libertad controlada, artículo 69. ¿Por qué proyectamos en la diapositiva el contenido del artículo? En virtud que el principio taxativo de la ley debe ser garantía, por lo tanto, no se puede resumir lo establecido en la norma. La libertad controlada es la última fase del régimen progresivo, en la cual la persona reclusa obtiene su libertad bajo el control del juez de ejecución, con el dictamen favorable de la Subdirección de Rehabilitación y aprobación de la Dirección General previa audiencia a la persona reclusa, siempre que sea para desarrollar trabajo de estudio fuera del centro penal y que haya cumplido al menos la mitad de la pena. Redención de penas. Esto es muy importante. Artículo 70. Redención de las penas. Pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo las provenientes de la conversión de la pena de multa, impuestas en sentencia firme, mediante la educación y el trabajo útil y o productivo, de conformidad con el reglamento respectivo del sistema penitenciario. El sistema penitenciario proporcionará las condiciones adecuadas para que las personas reclusas desarrollen trabajo y o estudio que tiendan a la redención. Y entonces, en algunos casos, las personas indican, siempre he escuchado eso, preguntan, que sí es cierto que en los centros de privación de libertad, en las cárceles, centros de cumplimiento, los días valen dobles en cuanto al cumplimiento de pena. Que si el día y la noche también suma para salir lo antes posible de estos centros. Y pues no tanto así, sino que por el sistema de redención de penas
pues sí se puede reducir efectivamente el tiempo dentro de los centros de privación siempre que se llenen circunstancias particulares. Eso indica mediante la educación y el trabajo útil y o productivo. Nos indica Brenda Judith en qué delitos se aplica el trabajo fuera del centro. Bueno, no sería en cuanto a delitos, sería en cuanto a pena impuesta y condiciones, pero no he visto ninguna circunstancia en estos momentos acerca de la aplicación de esto. En cuanto a la redención de penas, sí, efectivamente. Pues entonces indica que el sistema penitenciario proporcionará las condiciones adecuadas para que las personas reclusas desarrollen trabajos y estudios que atiendan a la redención. Por eso es que dentro de los centros de cumplimiento de pena debe necesariamente existir un equipo multidisciplinario, porque primero vamos a encontrar un jurídico, vamos a encontrar un pedagogo, un trabajador social, porque el régimen debe ir orientado a desarrollar todas las aptitudes que tiene el condenado, que no pudo desarrollar en la libertad que tenía dentro de la sociedad, pero que ahí puede iniciar nuevamente y poder encontrar una forma de poder reencauzar su conducta. Ahora, lo más importante será tomar en consideración esto, que debe trabajar el condenado y o estudiar o ser productivo. Entonces, ¿cómo se establece eso? Bueno, dentro del régimen penitenciario va a existir un control adecuado. Hay libros de trabajo en el cual una vez que llegue el condenado, debe inscribirse dentro del libro respectivo y periódicamente someterse al control de vigilancia que efectivamente está trabajando. En algunas ocasiones pues no está trabajando, pero sí está inscrito para poder trabajar. Y eso es lo que le podrá facilitar la obtención de las constancias respectivas al momento de solicitarse la misma. Compensación. Bien, entonces, ¿cómo se van a compensar estas actividades? La redención de penas será de un día por cada 2 días de educación. O sea, un día de cumplimiento de pena por cada 2 días de educación que tiene. O trabajo útil y o productivo. O uno de educación y uno de trabajo. Entonces, la importancia de estudiar dentro del centro o trabajar. Un día por cada 2 días de trabajo. Hay una redención especial. Establece la presentación de certificados de aprobación de ciclos especiales de alfabetización o conclusión de ciclos primarios en el centro penal da lugar al reconocimiento suplementario de una rebaja de 90 días por una vez en el cumplimiento de la pena. O sea, el que aprenda a leer y escribir el reo, pues le dará 90 días para poder reducirlo a su condena o la conclusión del ciclo primario. Por eso la necesidad exista un pedagogo para darle seguimiento a estos procesos. Pues, únicamente alfabetización y conclusión del ciclo primario. Pues nadie ha llegado a prestar otros servicios educativos dentro del sistema penitenciario. Si no estoy mal, sí hubo una universidad, no recuerdo en qué la época, pero no pudo darle seguimiento, porque no existían condiciones. Ahora, estos 90 días son por única vez, aunque parezca muy poco, son 90 días efectivos dentro de la prisión y para los que hemos visitado los centros de privación de libertad o los centros de cumplimiento, pues nos podemos dar cuenta que 90 días es mucho tiempo para favorecer al condenado. Control de registro de trabajo de estudios. Artículo 73. Control de registro de trabajo de estudios. El control sobre el estudio y trabajo se realizará a través de la Subdirección de Rehabilitación Social, la cual emitirá los informes que fueran necesarios para la aplicación de la redención de las penas. Existen excepciones, no a todos se les puede favorecer. Quienes mediante informe
del equipo multidisciplinario de tratamiento se les haya declarado delincuentes de alta peligrosidad, pues no pueden redimir su pena. Quienes no observen buena conducta durante el cumplimiento de la condena. Aquellos que traten de quebrantar la sentencia, o sea, que se intenten ir, evasión o fuga, y no logren su propósito, cuando en sentencia firme se le haya resuelto la limitación de este beneficio, cuando por el tipo de delito la ley expresamente indique la prohibición de la redención de la pena. En este caso, no pueden ser favorecidos. Medidas de seguridad. Eso es en relación a lo que habíamos establecido en nuestro código, el artículo 88. Indica Fernando Castellanos Tena, que determina que las medidas de seguridad consiste en una disminución de uno o más beneficios jurídicos infringidos por orden de la jurisdicción penal, sola o conjuntamente con la pena, no sola o conjuntamente con la pena, a aquellas personas autoras de un hecho previsto como delito, aunque no sea imputable, no como reacción contra el delito, sino que únicamente como medio para combatir la peligrosidad. Klaus Roxin también indica que las medidas de seguridad consisten en especiales tratamientos impuestos por el Estado a determinados delincuentes encaminados a obtener su adaptación a la vida social, a su segregación de la misma. El artículo 87 del Código Penal establece a quienes se les considera como peligrosos. Indica la declaración de inimputabilidad, o sea, quiénes son inimputables, según el artículo 23, si no sé mal, del Código Penal, algo así. Entonces, estas personas son peligrosas, entonces se considera dentro de los índices de peligrosidad. La interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental, la declaración de delincuente habitual y todas las que nomina este artículo. Las medidas de seguridad que se pueden aplicar contenidas en el artículo 88, internamiento de establecimiento psiquiátrico, internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial, y todas las que nomina. Siguiente punto sería la extinción de la responsabilidad penal, que esta la vamos a desarrollar a partir del artículo 101 del Código Penal, y la extinción de la pena, a partir del artículo 102 del Código Penal, que son dos cosas muy distintas. También el tema de la prescripción de la responsabilidad penal, que está contenida en el artículo 107. ¿En qué casos se regresa la extinción de la responsabilidad penal? Primero, por muerte del procesado o condenado. Se murió, se extingue la responsabilidad penal. Por amnistía, que la amnistía, de cuenta, constituye una ley porque se otorga mediante decreto. El perdón que se realiza principalmente por delitos políticos. La Constitución lo regula en el artículo 171, literal G, no estoy mal, que es una de las funciones del Congreso de la República, el poder otorgar. Sí, artículo 171, literal G. Decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la conveniencia pública. Entonces, si el Congreso de la República lo otorga a través de un decreto, pues se extingue la responsabilidad penal. Por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita expresamente, por prescripción, que es el transcurso del tiempo, y por cumplimiento de la pena. La pena se extingue entonces por su cumplimiento. Una vez que transcurre el plazo por el cual fue condenado, se extingue. Por la muerte del reo, también por amnistía, por el indulto, que es una facultad del jefe de Estado y era del presidente, por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley y por la prescripción. La prescripción de la responsabilidad contempla el artículo 107 y dice a los 25 años cuando correspondiera la pena de muerte por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Entonces va a depender de qué delito sea, tiene distinta pena.
a los 5 años en delitos penados con multa. Y si se trata de falta, a los 6 meses. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará, tal y como establece el artículo 108, para los delitos consumados desde el día de su consumación, para el caso de la tentativa desde el día en que se suspendió su ejecución, y así sucesivamente. Debemos leer cada uno de estos artículos. De la responsabilidad civil, personas responsables, y artículo 112 establece que toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es la obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con el mismo de indemnizar a la víctima del delito de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil? Si corresponde, indica Puig Peña, al derecho penal en su calidad de reparador del orden jurídico perturbado por el delito, restablecer el derecho lesionado en todas las esferas y puntos donde la violación llegó, entonces corresponde a una naturaleza pública. El artículo 113 del Código Penal establece la solidaridad de las obligaciones cuando existe obligación por varias personas de poder resarcir el daño causado y la forma en la que se debe repartir a prorrata, o en algún caso de insolvencia, pues debe existir solidaridad en la obligación y posteriormente, si consideran oportuno, realizar, como indica, el derecho a repetir contra los demás. El artículo 114 indica participación lucrativa, quienes hubieran obtenido algún beneficio económico